es sobre aquello que Jesús dijo en Lucas capítulo 24, verso 27, donde dice que el Señor le salió al encuentro de aquellos hombres y comenzó a abrirles las escrituras, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, y les explicó lo referente a él. Eso es lo que se hablaba de él en esos libros. Entonces, el libro de Hebreos capítulo 5, verso 4, quiero tomar ese versículo base para que podamos ingresar a la enseñanza y que esta noche el Señor pues nos hable, hermano, a través de la palabra. Gloria al Señor. Ahí si me escucha un poco así, se nos arruinó ese parlante, hermano, mire que, pero el Señor está ahí proveyendo para ver qué hacemos con el sonido. Hebreos capítulo 5, verso 4 dice: y nadie toma este honor para sí mismo. Dice, nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Dice la palabra ahí, así como lo fue Aarón. Pero mire lo interesante, de la misma manera ¿de quién? De Aarón. Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces vea el verso 5, de la misma manera ¿de quién? De Aarón. Entonces están agarrando, ahí el apóstol Pablo está agarrando a Jesús y dice, de la misma manera que Aarón, Cristo Jesús, entonces hace una comparación, no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó, dice, el que le dijo: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Vamos a hacer una palabra de oración por esta petición que está presentada aquí, hermano, con toda nuestra fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí venimos delante de ti esta noche, presentándote este ruego, esta súplica, en el nombre de Jesús, que la mano poderosa tuya, en la cual hemos depositado nuestra confianza, Señor, pueda moverse esta noche a favor del hermano o la hermana que presentó esta petición, y ahí que su petición sea concedida. En el nombre de Jesús, que ella pueda irse en paz y en bendición, sabiendo que tú ya le respondiste, Señor, su petición. En el nombre de Jesús creemos que tú tienes cosas grandes para nosotros y que dentro de ellas está pues ayudarnos ahí con esas situaciones que muchas veces nos quitan la paz, Señor, y nos quitan la bendición. Pero hoy, esta noche, nos vamos bendecidos de este lugar. Bendice tu palabra, bendice este mensaje, que podamos esta noche salir edificados, formados, con un conocimiento, Señor, más de ti, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver entonces las referencias, hermanos, de Jesús, pero ahora vamos a ver la vida de Aarón. Y dice ahí ese versículo que leímos, que Aarón, usted sabe que fue un sumo sacerdote, y ese versículo, el 5 que leímos, ahí dice, hermano, que el Señor no se hizo sumo sacerdote por sí mismo. Déjenme poner el tema aquí, que estos temas son largos, hermano. Entonces, fíjese que lo voy a abreviar entonces vamos a ver las referencias de Jesús, pero hoy vamos a ver la vida de Aarón. Aarón, hermano, era un sumo sacerdote. Aarón era un sumo sacerdote. Y en Hebreos, usted puede leer el libro de Hebreos, y usted va a encontrar en varios versículos que dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote que ahora, hermano, está de alguna forma
ejerciendo ahí su sacerdocio. Entonces, yo quiero así rapidito entrar de un solo al tema, para que veamos las similitudes que tiene la vida de Aarón en comparación a nuestro Señor Jesucristo. En Levíticos capítulo 8, verso 12, usted puede encontrar ahí, hermano, donde dice que Moisés derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y dice que lo ungió para santificarlo. Entonces, lo primero que quiero comenzar diciendo, hermano, de las similitudes que tiene Moisés, Aarón en la vida o Jesús, las referencias de Jesús en la vida de Aarón, es que él fue ungido. Y cuando la Biblia me habla de ungimiento, la Biblia me habla, hermano, de una habilitación. La Biblia me habla de que, hermano, cuando alguien en el Antiguo Testamento, cuando alguien recibía esa habilitación, ya no podía ser igual, hermano, pasaba algo en lo espiritual. Esa persona que era ungida, esa persona a la cual depositaban el aceite, hermano, mire, esa persona era otra. Si era de esos que no pueden hablar mucho, a partir de ahí, hermano, ese era un hombre que se paraba enfrente y podía dirigirse al pueblo. O sea, recibían una habilitación de parte del Señor por medio ahí de la unción. Entonces, este hombre, antes de ejercer su sacerdocio, hermano, recibió una habilitación de parte de Dios. Y en Hebreos capítulo 1, ahí vamos a estar en esos dos libros, Levítico, Hebreos. Hermano, dice Hebreos 1:8. Mientras que del Hijo, dice, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo, hermano? Jesús. Jesús es el Hijo. Dice, del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Pero mire lo que dice el verso 9. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por lo cual, ahí está la similitud, te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Con qué lo ungieron? Con aceite de alegría más que a tus compañeros. Entonces, así como el sumo sacerdote Aarón fue ungido, nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue ungido, hermano. ¿En qué parte de la Biblia usted puede ver cuando Jesús recibe ese ungimiento? Vamos a ver si hay alguien. Yo quiero hacer participativa la enseñanza. ¿En qué parte de la Biblia se ve donde Jesús es ungido? ¿Perdón? Ahí fue un ungimiento. Pero donde Él es habilitado para el ministerio, ¿se acuerda? Después de ser bautizado, hermano. Dice que, ¿por qué, hermano? Mire, cuando usted mire aceite en la Biblia, cuando usted mire ungimiento en la Biblia, eso quiere decir, hermano, el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se posó sobre la cabeza de Jesús. Y dice la Biblia, hermano, que entonces se abrió el cielo y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido. Entonces allí Jesús recibe una habilitación del cielo para que empiece a hacer su ministerio. Mire, antes de eso usted no va a ver a Jesús haciendo milagros, ni predicando, ni haciendo nada, hermano, ministerialmente hablando. Pero solo le sucede eso a nuestro Señor Jesús, hermano, y empieza su ministerio, empieza a desarrollarse Él en lo que Él vino a esta tierra. Entonces, así como Aarón no fue el mismo después de haber recibido esa habilitación, nuestro Señor Jesucristo también, hermano, se activa y empieza a desarrollar el ministerio. Entonces, lo primero en común que yo veo en estos dos, hermano, en Moisés y en Jesús, es que, mire, fueron ungidos, le vamos a poner acá, fueron habilitados. Y para mí es importante, hermano, mire, aquí es importante, yo le voy a poner aquí de un solo, que fueron habilitados con aceite. Yo creo, iglesia, mire, yo creo, y lo que le decía ahorita hace poquito,
El Señor quiere habilitar vasos aquí, hermano. Pero despojémonos del miedo, hermano. Despojémonos del miedo. No, hermano, es que yo nunca he profetizado. Hablémoslo. Si usted recibe algo del Señor, hablémoslo. Si usted no quiere decirlo de un solo, lo comprendo, hermano. Pero por favor no se lo vaya a quedar. Dígamelo a mí por lo menos y yo se lo transmito a la iglesia. Pero cuando el Señor da algo, cuando el Señor pone algo en el corazón, hay que transmitirlo porque alguien necesita esa palabra, hermano. Alguien vino necesitado ese día de una palabra y no se la dimos, se fue sin la palabra. Entonces, hermano, no quisiera decirle lo demás. Pero dice la Biblia, tú centinela, si estás allá arriba y miras el peligro y no lo avisas, eso cae sobre ti. Imagínese, vino alguien aquí a la iglesia, hermano. Solo un ejemplo, un poquito fuerte, y se lo digo porque yo lo he escuchado en las profecías de la central. Dice el Señor que esa decisión que estás tomando de quitarte la vida, no la hagas. El Señor tiene algo mejor para ti. El Señor tiene una respuesta para ti. Ese problema del cual tú dices que no vas a salir, el Señor te va a ayudar. Hermano, imagínese una profecía de esa y no se la damos a alguien. Entonces el Señor va a habilitar con esto, con aceite, el Espíritu Santo, hermano, va a venir sobre nosotros de manera sobrenatural a este lugar y vamos a ser habilitados para esto. Así es que no le tengan miedo a la habilitación del Señor, porque Él capacita a los que no están capacitados, hermano. Él los capacita. Entonces vea, el primer punto es que fueron habilitados ambos con aceite, con la habilitación del Espíritu Santo. Mire, le voy a dar otra serie de versículos como el anterior, porque, hermano, no puedo leerlos todos. Pero yo encuentro que Aarón y el Señor Jesús, ellos tuvieron la misma, ¿cómo le puedo decir, hermano? El mismo título, creo que se escucha bien, el mismo título espiritual. A Jesús le dijeron, a Aarón lo ungieron como sumo sacerdote. Y a Jesús, en Hebreos, hermano, hay cualquier cantidad de versículos donde dice que Jesús es el sumo sacerdote. Entonces, sumo sacerdote Aarón contra el sumo sacerdote Jesús. Ahora, el sumo sacerdote quiere decir esa palabra, hermano, es como algo más que un sacerdote. Por eso es sumo sacerdote, es como que está una línea arriba del sacerdote. Entonces yo busqué ese significado y es jefe de sacerdotes. Así, el jefe de los sacerdotes. Sumo sacerdote es el jefe de los sacerdotes. Entonces, mire qué lindo esto. Aarón, hermano, es el que tenía todo el trabajo sacerdotal, ya lo vamos a ver ahí más adelante. Pero mire, Cristo Jesús, dice la Biblia, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Quién es el jefe de la iglesia entonces? Es Cristo. ¿Quién es el que está, hermano, comandando la iglesia? Es Cristo. Y Apocalipsis 1:6 me dice a mí que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, esto es hermoso, porque yo decía, qué lindo esto, Señor, tú eres nuestro jefe. Yo soy sacerdote, usted es sacerdote, todos aquí somos sacerdotes. Pero ¿quién es nuestro jefe? Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo tenemos que estar ante Cristo? Ordena que tu sacerdote escucha. Hay un corito que cantábamos antes, allá en el año de 1930. Porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. ¿Se acuerda? Lindo esos signos, hermano. Algún día los vamos a sentar con alabanza a descarbar todos esos signos y a cantarlos, hermano. Porque son bonitos. Imagínense, porque nuestro capitán es Cristo, sus huellas estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, Él es el sacerdote, hermano. Él es sumo sacerdote, Él es más que sacerdote. Entonces, así como Aarón tenía todo, a cargo de él estaba todo el desarrollo sacerdotal, ahora la iglesia está bajo el sacerdocio de Cristo. Todo el sacerdocio ministerial ahora está, hermano,
ahí bajo el orden de Cristo. Mire, quiero darle unos versículos donde usted puede buscar ahí en la Biblia, en su casa, lo puede estudiar más despacito. En Levíticos capítulo 8, en todo ese capítulo usted puede leer la habilitación de Aarón como sumo sacerdote. Entonces, a él lo habilitaron según el orden levítico, según la ley. Pero en Hebreos 5:6 usted puede ver el orden de Cristo según el orden de Melquisedec. Creo que esto sí, hermano, lo anoté para verlo despacito, hermano, porque sí, lo tenemos que ver. ¿Qué diferencias hay entre el orden levítico y el orden de Melquisedec? ¿Qué diferencias hay? Hermosas, hermano. Ahí las vamos a ver tal vez otro miércoles. Mire, siempre en Levíticos 8 usted puede ver que es un sacerdocio basado en la ley. Pero en Hebreos 4:15 usted va a ver un sacerdocio basado en la gracia. El sacerdocio de Cristo es basado en la gracia, hermano. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Basado en la gracia. Mire, siempre en Levíticos 8 usted va a ver que es que este Aarón fue ordenado por Moisés. Pero ya leímos ahí en Hebreos capítulo 5, verso 10, que el sacerdocio de Dios, de Cristo Jesús, fue instalado por Dios. Uno fue ahí habilitado por Moisés, pero ahí en Hebreos 5:10 usted va a encontrar el versículo que textualmente dice que Jesús fue un sumo sacerdote ordenado por Dios. ¿Qué más encontramos ahí de diferencia? Mire, dice que era un ministerio pasajero. Eso lo puede ver en Levíticos 16:32. Eso es, hermano, en cuanto a Aarón. ¿Sabe que cada vez que se moría un sumo sacerdote tenían que nombrar otro? Entonces se morían los sumos sacerdotes, se morían. No es hablar mal, va, pero así como ahora sale humo blanco, entonces ya hay otro, ¿va? ¿Se entiende? Algo así, hermano. Ya salió humo blanco, y ya tenemos papa. Para los que no habían entendido. Entonces era un ministerio pasajero, se moría. Pero en Hebreos 6:20 me dice la Biblia que el sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, hermano, es un sacerdocio eterno. Por eso es que cuando se quiere hablar de la genealogía de Melquisedec, le dice, es un hombre que no tiene principio ni fin. Es un sacerdocio eterno. O sea que nuestro jefe, nuestro sumo sacerdote, nunca va a morir, hermano. Nunca, hermano. Estuvo muerto, pero resucitó. Y dice la Biblia que él resucitó para siempre. Ya no hay, hermano, ya no hay ninguna fuerza del enemigo que pueda derrotar a nuestro sumo sacerdote. Entonces tenemos la victoria garantizada. Ahí lo hemos estado hablando. ¿Qué más, hermano? Dice que hacían expiación. Eso es perdón. Eso es como, hermano, mire, la expiación es como que pecamos, vamos a limpiarnos, vamos a pedir perdón. Todos los años tenían que hacer ese ritual. Pero en Hebreos, eso está en Levítico 16:34, donde dice la Biblia que todos los años tenían que presentar esas ofrendas para quitar los pecados o para cubrir los pecados. Porque el único que vino a quitar pecados fue nuestro Cordero, nuestro Señor Jesús. Entonces dice ahí, hermano, en Hebreos 7:27, que Él murió de una vez y para siempre. Ya no hay necesidad, dice Pablo ahí, que estemos matando corderitos. Ya no, porque nuestro Cordero ya murió de una vez y para siempre, hermano. Entonces, mire, son las diferencias que hay entre un sacerdocio y el otro. Ahora, el Levítico 16, todo el capítulo 16, hermano, hoy lo estuve leyendo así despacito y pude sacar cosas hermosas ahí, tal vez algún día las enseñamos. Mire, Aarón se movía de manera horizontal. Hermano, esto es muy largo para poderlo explicar, pero dice que él, mire, había un animalito que era el pecado por el pecado, era una ofrenda por el pecado. Fíjese que esa ofrenda solo le sacaban la sangre aquí en el atrio, y el sumo sacerdote agarraba de esa sangre. Miren lo que ya más adelante vamos a hablar un poquito más. Agarraba esa sangre y entraba hasta el lugar santísimo con esa sangre.
Entonces, con esa sangre, estando en el lugar santísimo, él ponía, hermano, como quien dice, hermano, a hacer peticiones por el pueblo. Ahí tengo un puntito que lo vamos a ver más claro, pero dice que empezaba a purificar el lugar santo. Luego salía al lugar santísimo y empezaba a purificar el lugar santísimo. Por último, dice que agarraba, hermano, el altar donde se hacían los holocaustos y ahí también lo purificaba y terminaba el proceso de purificación. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Eso lo hacía en un nivel, hermano, horizontal. Pero nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, ahí lo puede ver usted en Hebreos capítulo 4 verso 16, dice que el Señor Jesús agarró su sangre, hermano, y subió. Entonces mire, el sacerdocio de Aarón era horizontal, aquí, a nivel tierra, pero la administración de Jesús fue vertical. Y no sé si usted un día que vine, que enseñé eso, hermano, acerca del tabernáculo celestial. Mire, el templo para nuestro Señor Jesús no está de manera horizontal, está de manera vertical. Entonces, usted sabe, aquí está el atrio, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. Mire, es como que agarremos el templo, hermano, y lo pongamos de manera vertical. Entonces, Aarón ministraba de manera horizontal, pero nuestro Señor Jesús ministró de manera vertical. Aquí en el atrio Él hizo su sacrificio. ¿Por qué? El atrio es la tierra. ¿Dónde murió el Señor Jesús? Aquí en la tierra, en el atrio. Ahorita, hermano, viéndolo de este tipo, nosotros estamos en el atrio, pero usted sabe que nuestro anhelo es estar en el lugar santísimo donde está el Señor. Ahí vamos a estar nosotros, porque dice que Él se sentó a la diestra del Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el lugar santísimo. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿dónde vamos a estar nosotros? En el lugar santísimo, la iglesia amada, la iglesia escogida. Entonces el Señor, hermano, aquí ofreció su sacrificio y Él pudo entrar hasta el lugar santísimo, pero no es que Él entró horizontalmente, sino que fue verticalmente hasta lo más alto. Esta es la tierra, este es el segundo cielo y este es el tercer cielo donde habita el Señor, hermano. Así, el templo, mire. Entonces Él ministró de manera vertical. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Entonces, lo que quiero mostrarle en este punto, hermano, yo le puse a este punto aquí, déjeme anotarlo. Mire, ambos eran jefes, ambos, así como fueron habilitados con aceite los dos, mire, ambos fueron jefes de sacerdotes. Solo que Aarón fue jefe de los sacerdotes levitas, pero nuestro Señor Jesucristo es el jefe de los sacerdotes que estamos ministrando hoy, usted y yo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro jefe. Lo que Él diga, eso tenemos que hacer, hermano, porque Él es nuestro jefe, Él es nuestro sumo sacerdote. Si tú quieres ser un sacerdote obediente, tienes que ver qué es lo que hace el sumo sacerdote y poner en práctica lo que hace el sumo sacerdote. Amén. Ok, sigamos avanzando. Levíticos 16:23. Dice: entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, lo que le expliqué ahorita, eso que le expliqué ahorita, aquí está. Dice: se quitará las vestiduras de lino fino que se había puesto al entrar en el lugar santo. Allí también, hermanos, hay otras versiones que eso es lugar santísimo, y las dejará allí. Dice el verso 24: lavará su cuerpo con agua en el lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá a ofrecer su holocausto, mire, y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Mire, aquí hay algo hermoso, hermano. Mire, lo que hacía Aarón, hermano, mire lo que hacía Aarón, es echarse la carga de todas las faltas del pueblo y entrar al lugar santísimo. Pero el responsable, mire, hermano, yo estaba viendo esto en la tarde, todavía estaba estudiando en la tarde este punto, y yo digo, ¿qué responsabilidad tenía sobre sus hombros este hombre? Mire, el pueblo, muy bien, gracias, sí, Aarón, pecamos,
Está bien, Aarón, entra para que pidas perdón por nosotros. Pero ¿sabe que ese hombre arriesgaba su vida al entrar ahí, hermano? ¿Sabe que si Aarón hacía un mal procedimiento, hermano, ahí nomás quedaba? Si él no cumplía el protocolo como debería de cumplirlo, hermano, para entrar al lugar santísimo, hermano, hasta ahí nomás llegaba. Entonces, ¿qué hacía este hombre? Se echaba toda la responsabilidad del pueblo y entraba al lugar santísimo, hermano, y estando en el lugar santísimo empezaba a hacer una petición por el pueblo. Él decía: sí, Señor, este pueblo te ha fallado, pero ¿sabes qué? Aquí te traigo la ofrenda, acéptala. Si esa ofrenda era rechazada, hermano, por cualquier cosa, tal vez el animalito que llevaron no lo revisaron bien y llevaba un defecto, hermano, eso era para que se muriera. Mire, si él, ahí lo puede leer usted en Levítico 16, le dan prenda por prenda, hermano, cómo debería de vestirse para entrar ahí. Yo decía, entre mis ideas, hermano, si a ese man se le olvidaba ahí ponerse algo de lo que le decía el Señor en la palabra que se poniera, hermano, sobre su cuerpo, ahí nomás quedaba. Hay un versículo donde dice que le ponían como unas granadillas, hermano, como algo así, como unas alarmas, que esas se las ponían, ¿sabe para qué? Por un tintineo. Entonces, cuando el sacerdote caminaba, esas como campanitas tintineaban, tinin, tinin, tinin. Entonces, él iba entrando, hermano, y cuando esas campanitas no sonaban, ¿qué cree que era? Se murió. Imagínese, hermano. Imagínese esa labor que este hombre hacía. O sea, él arriesgaba su vida para entrar ahí y llevar, hermano, la ofrenda por el pecado. Arriesgaba su vida. Entonces, ¿qué era? Vamos a ver, ¿qué era Aarón entre el pueblo y Dios? ¿Qué era Aarón? ¿Un intercesor? ¿Qué más? ¿Qué más era Aarón? Era un mediador, hermano. Mire, yo creo que está en Isaías 59:2, tal vez me confirman. Isaías 59:2 dice, hermano, que entre el pecado y el Señor hay un abismo. Isaías 59:2 creo que está ahí, hermano, si no me falla la memoria, que últimamente tengo que tomar, ¿cómo se llama ese? No, pero el que está ahorita, el pro, que le dicen ahí a uno, no es que le dicen el pro, le dicen Sucrol, hay que tomar Sucrol, hermano. Pero dice ahí, hermano, no sé si es ese, pero dice que entre Dios y el pecado hay un abismo. O sea, hermano, mire, cuando el pueblo pecaba, la comunión con Dios se rompía, hermano. Entonces, ¿sabe qué era Aarón? Aarón era el puente para unir al pueblo con Dios. ¿Sí ese es? ¿Lo buscaron? No. ¿Lo buscaste? ¿Cuál es? Ese es, Isaías 59:2. Son los pecados de ustedes los que crean un abismo entre ustedes y su Dios. Solo eso, con eso que me leas, miren lo que dice la Biblia. Son el pecado que crean un abismo entre ustedes y yo, dice el Señor. Hermano, ¿qué nos separa de Dios? Una vida de pecado, hermano, nos separa de Dios. La comunión con Dios se pierde, hermano. Pero este hombre, Aarón, servía como un puente entre Dios y el pueblo, hermano, para que el pueblo tuviera acceso a las cosas sagradas. Ahora, en Hebreos 9:15, sí ese es, hermano. Vuestras iniquidades han hecho división, dice esta versión, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar a vosotros su rostro. Hermano, el pecado nos aleja del Señor. Entonces Aarón hacía ese trabajo de reconciliación entre el pueblo y Dios. Pero mire lo que dice Hebreos 9:15. Por eso Jesucristo intervino con su muerte. Le estoy leyendo la versión 2002. Mire, hermano, esto nos tiene que dar, esto nos tiene que dar paz en nuestro corazón, hermano. Esto nos tiene que dar seguridad en el sacrificio de Cristo. Dice, por eso Jesucristo intervino con su muerte a fin de unir. ¿Está leyendo?
a fin de unir a Dios y a los hombres, como mediador de un nuevo pacto o testamento, para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto, y para que aquellos a quienes Dios ha llamado puedan recibir la herencia eterna en él dice, que Él les ha prometido. Mire, hermano, mire, lo único que quiero agarrar de este versículo es: Jesucristo intervino con su muerte a fin de unir a Dios y al hombre. El único que puede, hermano, que nuestra relación con Dios sea una, es Cristo Jesús, a través de su muerte. Pero muchos hoy en día están rechazando ese beneficio, hermano. Muchos hoy en día están rechazando: no quiero eso, no quiero eso. Pero esta noche yo se lo estoy enseñando bajo la unción del Señor, hermano. Mire, nunca te sientas condenado. Conociendo esto, nunca te sientas condenado. Cree que por medio de Jesucristo nuestra relación con Dios está perfecta, nuestra relación con Dios está intacta, que aquel pensamiento que yo no merezco ya recibir el perdón, eso es un pensamiento que Satanás lo está poniendo, hermano, y que tenemos que rebatirlo con la palabra. Mire, ahí dice la palabra que por la muerte de Jesucristo nosotros ahora somos uno con Dios. Entonces, este otro punto, que es el tercero, hermano, mire, así como Aarón era un mediador entre el Señor y el pueblo, así nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Él es un mediador entre Dios y nosotros, su pueblo. Entonces ambos fueron, aquí le puse yo, mediador. Así como, hermano, así como Aarón entraba al lugar santísimo a pedir por el pueblo, así nuestro Señor Jesucristo subió y llevó su sangre para ir a interceder por nosotros. Esto es hermoso, hermano. Entonces es un mediador entre el Señor, mire, entre el Señor y el hombre. Y el hombre, hermano. No hay, por eso es que la Biblia dice, hermano, que nadie viene al Padre, dice el Señor Jesús, si no es por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo a través del sacrificio de Cristo. Hermano, mire, si a usted le llegan con otra teoría, repréndalos. Y usted tiene toda la autoridad bíblica para rebatirle a alguien y decirle: solo a través de Cristo hay salvación. Nadie más me puede acercar al Padre, solo Cristo me puede acercar al Padre. Toda nuestra confianza en Cristo, hermano, toda nuestra confianza en el Señor. Sigamos, vamos a ver el otro punto que está en Hebreos 5:1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. Hermano, no es a favor del tío o la tía, no, es a favor de las cosas que Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y dice, hermano, y dice que ese sumo sacerdote puede obrar con benignidad para con los ignorantes, dice esta versión, y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. ¿Qué es esto, hermano? Mire, usted puede leer Levítico 16, se lo recomiendo que lo lea despacito y haga sus apuntes, hermano, y me pase lo que el Señor le dé ahí, pero ahí hay cosas pero muy profundas, hermano. Levítico 16. Fíjese que antes de Aarón presentar ofrendas por el pueblo, primero tenía que presentar un sacrificio por él. Antes que nada. ¿Sabe qué hacía el sacerdote? Se limpiaba él mismo. Dice que él agarraba la sangre de uno de los corderos que le pidieron a él, hermano, entraba al lugar santísimo, pero ahí no llegaba a rogar por el pueblo, ahí llegaba a pedir perdón por él. Señor, yo soy hombre, yo soy carne, te pido perdón porque yo he fallado, y antes de hacer lo otro, tengo que estar limpio yo.
Mire qué enseñanza es, hermano. Antes de ministrar a alguien, tengo que estar bien ministrado yo, hermano. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El sumo sacerdote Aarón era un hombre de carne y hueso y que tenía tentaciones y que tenía, dice esa versión, flaquezas. Entonces, como él padecía eso, él se podía compadecer del pueblo. Mire que, hermano, primer vez, perdóneme siendo pastor, pero primer vez que yo miro en el Antiguo Testamento que alguien se compadecía, dice así, de esa forma, o sea, era como tener misericordia de la gente, hermano. Mire, si es que la ley, hermano, solo la ley, fallaste, te volamos la cabeza, fallaste, hay que apedrearlo, fallaste, ya estás muerto, hermano, así es la ley. Pero fíjense que en esta ocasión yo encuentro, hermano, que Aarón se compadecía de aquellos que vivían en pecado, porque él también podía sentir en carne propia lo que ellos estaban pasando. Entonces ese sumo sacerdote, hermano, se compadecía de aquellos que estaban perdidos, dice ahí, extraviados. Entonces sintió compasión. ¿Pero por qué sintió compasión? Este es el punto. ¿Por qué sintió compasión? Porque él también, hermano, sentía eso. Por eso es que dicen ahí, hermano, mire, no hay mejor forma de darse cuenta lo que está sufriendo alguien si nosotros ya pasamos por ahí, hermano. ¿Quién puede decir, hermano, vaya, alguien que pasó ahí situaciones difíciles económicas y que no le ajustaba ni para comer, hermano, y entonces usted mira a alguien así, a usted, yo sé lo que se siente, y nos volvemos misericordiosos, lo invitamos a comer algo, porque podemos. ¿Pero por qué? Porque alguien ya pasó por ahí. No sé, hubo un presidente en Estados Unidos que inventó ahí una medicina para los huesos, hermano. Pero dicen que él inventó esa medicina porque esa enfermedad lo atacó a él. Y dicen, voy a hacer esa medicina. No sé si era algo que se le hacían los huesos como que, ¿cómo se llamaba eso? ¿Alguien sabe? Creo que esa es, hermano, pero dice que ese hombre sacó una vacuna para contrarrestar eso, pero porque él sufrió eso. Entonces dijo, no es posible que la humanidad vaya a sufrir esto y no le encontremos una cura. Entonces, hermano, dice que él pudo hacer eso. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Mire, porque él sentía lo mismo que sentía el pueblo, entonces él entraba, mire, él entraba, y esto aprendámoslo, hermano. Cuando vayamos ante el Señor, no vayamos a juzgar a nadie, mejor pidamos misericordia, hermano. Imagínese llegar ante el Señor, ya ve esos pecadores, Señor, destrúyelos, Señor, manda fuego, que se quemen. Ir a hacer una petición al Señor así, hermano. Es mejor ir con misericordia, y Aarón lo hizo, el sumo sacerdote. Ahora, nuestro gran sumo sacerdote, eso está en Hebreos 4:15. Mire esto qué lindo, hermano. Mire esto qué hermoso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Mire esto que lindo, hermano. Esto es hermoso, hermano. Dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Pero la diferencia ¿cuál es? Es sin pecado. Aarón pecaba, sí, y por eso él ofrecía un sacrificio para él propio. Entraba al lugar santísimo y iba a pedir perdón por él. Llevaba ahí la ofrenda por el pecado y él decía, Señor, me he equivocado. Entonces él pecaba, pero al final se compadecía. Pero aquí nuestro Señor Jesús dice, miren, tenemos un sumo sacerdote, dice ahí Pablo, tenemos un sumo sacerdote que él sabe lo que nosotros vivimos, que él conoce nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque él fue probado o fue tentado en todo. Hermano, todo es todo. A mí una vez alguien me quiso cuadrar, hermano, y me dijo, así comiendo tranquilito, hermano, me dice, ¿cómo es eso que Jesús fue tentado en todo? O déjeme pensar, creo que no me dijo eso, solo me dijo, no, me dice, si la mayor tentación de nosotros, me dijo, nosotros los hombres, y usted lo sabe, me dijo, son las mujeres, me. Yo ya sabía para dónde iba, hermano. Y me dice,
Jesús nunca fue tentado por una mujer, me dice. Entonces me acordé de este versículo. No, pero la Biblia dice que fue tentado en todo. ¿Cómo le contesto a este hermano? Hermano, y mire así. Le dije yo, ¿ha leído usted el pasaje de la samaritana? ¿Ha leído que dice la Biblia que se quedó solo Jesús y la samaritana en una parte sola? Y ha leído, le digo yo, que cuando los discípulos volvieron de comprar, porque ellos dicen que fueron a comprar comida, y cuando ellos volvieron se pusieron a preguntar, qué raro que, mira, hoy sí se enamoró el Señor Jesús. ¿Por qué dijeron eso los discípulos? Qué raro que Jesús esté hablando solo con esa mujer. Yo creo que esos bandidos, hermanos, les maquinó la cabeza, pero a 1000 por hora, ¿va? Pero vaya, deje eso. Cuando Jesús le pregunta a la samaritana, ¿y tu marido? ¿Qué le contestó la samaritana? Yo me imagino que así medio coqueta, no tengo marido. Hermano, ustedes los varones me van a entender un poquito. Pero cuando nosotros le decíamos a una chica, ¿tienes novio? Y la chica le contestaba, no tengo. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Estoy libre, cuando tú quieras aventarte, aquí estoy, que te voy a recibir. Pero cuando recibíamos eso como respuesta, hermano, yo sé que usted no, ni yo tampoco, no anduve en eso, hermano. Pero cuando alguien decía, ¿tienes novio? No tengo. Entonces esperaba la otra parte, ¿quieres ser mi novia? Entonces mire, hermano, Jesús fue tentado hasta en esa área. Jesús recibió tentación en todo. La gran y abismal diferencia es que Él no cayó en pecado. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros sufrimos tentaciones, ¿sabes qué hace el Señor Jesús ante el Padre? Porque dice Romanos 8 que Él intercede por nosotros. ¿Sabes que en vez de condenarnos, sabes qué dice el Padre, el Señor Jesús allá ante el Padre? Señor, yo estuve en ese cuerpo y yo sé lo que es eso. Señor, te pido por él que lo perdones, porque yo estuve en ese cuerpo y yo sé lo que se siente. Tenemos un intercesor que él vivió en carne propia lo que nosotros vivimos hoy, hermano. Entonces, tengamos la plena seguridad que si nosotros vamos ante el Señor y decirle, Señor, tengo esta tentación, Señor, yo no puedo dejar esto, por favor, ayúdame, hermano, Él intercede ante el Padre y le dice, ayudémosle, porque yo estuve ahí en ese cuerpo y yo sé lo que se siente eso, yo sé lo que es eso. Entonces, hermano, lo que dice Hebreos ahí es, hermano, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero eso lo que quiere decir es que cada tentación que nosotros recibimos, Él sabe, hermano, que nosotros estamos hechos de un material frágil, débil. Entonces Él nos da fuerzas. Conozcamos a nuestro sumo sacerdote. Mire, así como Aarón se compadecía del pueblo, ahora tenemos un sumo sacerdote, hermano, que obra con benignidad y compasión. Aquí le vamos a poner ambos. Obran con benignidad. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Él se compadece, esta palabrita, hermano. Lindo eso, hermano. Él se compadece de nosotros. Él se compadece de nosotros. Sigamos avanzando porque el tiempo no perdona. Aquí vamos a ver cosas más profundas, hermano. Levítico 16:20. Dice la versión Palabra de Dios para Todos. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo. 1. Lo que le expliqué al inicio. Dice, purificado el lugar santísimo. La carpa del encuentro, que ese es el lugar santo. Y el altar, ese es el atrio. Aquí mire. Dice que cuando Aarón terminaba de purificar el lugar santísimo. Solo que le dije que este era horizontal. El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, él terminaba de hacer esa purificación a favor del pueblo.
Dice, presentará, dice esta versión, al chivo vivo. Ese era otro proceso. Pero yo lo que quiero que agarremos de ahí es que había una administración en el templo. Hermano, yo me preguntaba, pero si él iba a pedir perdón por el pecado del pueblo, ¿por qué había que purificar el templo? Si al final la gente era la que pecaba. Pero mire, hermano, esto tiene cosas tremendas. Porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué contaminamos? El templo. Hermano, mire, esto hay que entenderlo bien, hermano. Cuando usted y yo caemos en pecado, lo que contaminamos es el templo. Y hay un versículo ahí, hermano, no, ese sí no recuerdo dónde está, hermano, solo sé que Pablo lo dijo. Que todo vuestro ser, dice Pablo, que todo vuestro ser, y mire, comienza, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está el templo, mire. Usted y yo somos un templo. Así como el templo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, usted tiene cuerpo, alma y espíritu. Y qué casualidad que la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Hermano, y el templo está por 3 partes. Entonces, nuestra alma, nuestro cuerpo, primero que es el atrio, nuestra alma, que es el lugar santo, y nuestro espíritu, que es el lugar santísimo, el lugar más íntimo, tienen que ser purificados, tienen que ser ministrados. En algún momento hablamos que hay pecados en la carne, hay pecados en el alma y hay pecados en el espíritu. Los pecados en la carne son conocidos como transgresiones. El pecado en el alma es conocido, hermano, o el pecado es así como pecado. Toda alma que pecare, esa morirá. Entonces es conocida como pecado. Pero mire, hermano, la falta en el espíritu es una falta tremenda, hermano. Que esa la Biblia la cataloga como iniquidad. Y la iniquidad, hermano, sí tiene censuras, pero terribles. Por ejemplo, dice que esos males le alcanzará al que comete iniquidad. Esos males le alcanzarán hasta la 3ª y 4ª generación. La iniquidad. Hermano, es como cuando estamos jugando fútbol, ¿va? Llega el árbitro y te dice, si te volvés a ir de esa forma, te voy a amonestar. Ese es como el cuerpo, es una falta. Entonces, pero si ya va el alma, no, ya cometiste un error que merece tarjeta amarilla, lo amonesto. Ya le dio tarjeta amarilla, con otra se va. Pero si la falta es mayor, hermano, si le pusieron al otro jugador la pata aquí en el pecho, hermano, ¿qué hace el árbitro? Lo expulsa directamente. Tarjeta roja. En lo espiritual hay faltas que pesan unas más que otras, hermano. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23. Eso dice ahí que nuestra alma, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén purificados, estén íntegros, hermano, estén irreprensibles. Eso es que tiene que haber una limpieza en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, hay faltas, son tan terribles. Por ejemplo, hermano, una falta que no le perdonaron a Saúl y que fue grave y que fue iniquidad, fue buscar pitonisa, fue buscar brujos, hermano. Esa es una falta terrible, hermano. Mire, que silbase a alguien sin conocimiento es tremendo, es terrible. Ajá, y que lo haga alguien de la iglesia, hermano. Entonces, hay faltas que el Señor, hermano, no las tolera ni las valora como otras. Entonces, vea, lo que quiero decirle acá, hermano, es que hay una administración en el templo. Mire, así como Aarón ministraba todo el templo, dice Hebreos 9:24. Padre bendito, hermano, le prometo que no lo voy a sacar antes más de las 9, hermano. Vamos a ver cómo va acá. Pero en Hebreos 9:24 dice, pero Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres. Mire esto, lo que yo le explicaba allá. Dice, Cristo no entró a un lugar santísimo hecho por los hombres,
Dice que el que hizo los hombres solo es copia del verdadero, sino al cielo. ¿A dónde al cielo? Allá a la parte más alta. Y dice, hermano, y está presente allí, delante de Dios, para pedir a nuestro favor. Mire qué lindo esto. Aarón de manera horizontal entraba hasta el lugar santísimo a hacer un ruego por el pueblo. Pero nuestro Jesús, nuestro sumo sacerdote, dice, Él no entró a un templo hecho por manos humanas. Él entró, dice, y no dice, hermano, que lo hizo a nivel horizontal. Él dice que entró y subió a lo más alto a presentar su ofrenda y a pedir y a rogar por usted y por mí. Entonces, Aarón ministró en el templo horizontal, pero Cristo ministró en el templo vertical. Él estaba aquí en el atrio, aquí fue su sacrificio, aquí en la tierra. Él tomó su sangre, eso ya lo vamos a ver más adelantito. Tomó su sangre, pasó por el lugar santísimo, por el lugar santo, y llegó hasta el lugar santísimo, a donde el Padre, y le llevó su ofrenda y empezó a rogar por nosotros. Eso es lindo, hermano. Mire, la misericordia de Dios. La misericordia. ¿Por qué no vamos a estar agradecidos con todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, hermano? El tiempo me faltaría. Hermano Néstor, ayúdeme ahí por favor para avanzar. Mire, dice Levítico 16:15. Voy corriendo, hermano, porque ya me faltan 2 puntos y ya es tarde. Mire, ahí pónganmele en el número 5, sería que ministraron o ministración en el templo. Ambos ministraron en el templo. Mientras ahí escribe el hermano, mire, Levítico 16:15 dice, después degollará el macho cabrío de la ofrenda del pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo. ¿Hasta dónde la llevará? Detrás del velo es el lugar santísimo. Dice que hasta allá llevaba su sangre, hermano, Aarón, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora, ¿qué le quiero explicar con este versículo? Que Aarón tenía que llevar sangre. Hermano, ¿hay algún versículo ahí en la Biblia que dice que sin sangre no hay perdón de pecados? Está en Hebreos 2, por ahí está, creo. Dice, sin sangre no hay perdón de pecados. Entonces Moisés agarraba esa sangre y entraba. El asunto es que, hermano, que el sumo sacerdote no puede ir con las manos vacías, tiene que llevar algo que ofrecer, y lo que el Señor demandaba es sangre de un cordero limpio. Y en Hebreos 9:12 me dice la Biblia, Cristo entró una sola vez. Mira esto, lindo, hermano. Cristo entró una sola vez al lugar santísimo. ¿De dónde? Del cielo, no de la tierra, hermano. Cristo entró una sola vez al lugar santísimo del cielo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó verdaderamente y para siempre. Esto yo me lo disfruto, hermano. Él no mató chivitos, sino que Él se ofreció como cordero. Y esa sangre fue la que Él tomó y la llevó hasta el cielo, hasta lo alto. Y le dijo, Padre, aquí está el precio por el pecado de tu iglesia. Señor, ellos ya no tienen ninguna condenación porque aquí está el precio, aquí te lo traigo. Aquí te traigo la ofrenda que a ti te va a agradar para que toda la humanidad tenga ese acceso al perdón, ese acceso, hermano, a estar justificado delante del Señor. Así como Aarón presentaba la sangre, nuestro Señor Jesucristo presentó su sangre y no la sangre de corderitos. Entonces póngale ahí, hermano Néstor, purificación por medio de la sangre. Vamos a ver Hebreos 13, 11 y 12. Quería dejar un tiempo más prolongado para este punto, porque sí, hermano, surgen muchas dudas, surgen muchas preguntas, pero cada vez que yo lo veo le encuentro más elementos en la Biblia, hermano, para poder asegurarlo. Mire, porque los cuerpos de aquellos animales, mire esto,
cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, note esto, son quemados. Quiero hacer referencia ahí, hermano. Son quemados. Esos cuerpos son quemados. ¿Dónde? Fuera de la puerta. Otras versiones dicen fuera del campamento. Mire, le recomiendo que lea Levítico 16 porque, hermano, va a ser difícil poder explicar todo eso. Mire, el asunto es que le dijeron a Aarón: lleva un novillo y lleva un carnero para el holocausto, pero eso es para ti. Oiga bien, eso es para tus pecados. El novillo y el carnerito. Pero para el pueblo lleva 2 machos cabríos y lleva 1 para la ofrenda del holocausto. Entonces en total eran 5 animalitos. Pero la diferencia era, hermano, que 2 del pueblo eran para ofrecer ofrendas y 1 era para hacer el holocausto, que son cosas diferentes. Tiempo me faltaría para explicar eso, hermano. El corderito, el pecado por la ofrenda es 1 y para el holocausto es otro. Entonces dice que la Biblia que a 1 le echaban suertes, hermano, entre los 2 echaban suertes, y que 1 iban a poner su mano sobre la cabeza para depositar ahí todos los pecados del pueblo y los soltaban al desierto. Pero el otro lo sacrificaban. Ese animalito que sacrificaban, solo le sacaban la sangre y dejaban ahí la carne. Entonces, esa sangre es la que presentaban por el pueblo, por los pecados. Pero la carne quedaba ahí en el lugar, en el atrio. Aquí en el atrio quedaba la carne. Bonita enseñanza, hermano. La carne no puede entrar al lugar santísimo ni al lugar santo. La carne hay que dejarla en el altar. Todos aquellos carnales, hermano, yo sé que aquí no hay ninguno, pero todos aquellos que viven conforme a la carne no van a poder entrar al lugar santísimo ni al lugar santo. La carne se queda en el altar. Para entrar al lugar santísimo hay que despojarnos de la carne. Por eso Romanos dice que tenemos que subirnos al altar. ¿Qué es subirse al altar? Meta al fuego la carne, hermano. Ahí hay otra enseñanza. Pero mire, lo que le quiero decir es que dejaban la carne, ofrecían la ofrenda, pero una vez que ofrecían la ofrenda regresaban. Y dice que esa carne no la podían quemar ahí. Esa carne la agarraban y la quemaban fuera del campamento. Fuera del campamento. Mire lo que dice el siguiente versículo. Le leí el versículo 11. El 12 dice: por lo cual, hermano, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Si están haciendo una comparación entre lo que hacía Moisés y lo que hizo Jesús, ahora me queda un poquito más claro cuando la Biblia dice, hermano, que Él descendió a las partes más bajas de la tierra para ser quemado. O sea, el sacrificio de Cristo, para que estuviera completo, tal vez dibujo aquí algo, hermano, porque mire, este es el nivel tierra. Aquí fue su sacrificio. Aquí vamos a poner una cruz, hermano. Aquí fue el sacrificio de Cristo en la tierra. Pero su holocausto, dice la Biblia ahí, que no fue en la tierra, sino que Él tuvo que, hermano, lo tuvieron que sacar. Eso es, hermano, que aquí, mire, aquí hay otra región, hermano, y eso hay mucha Biblia para decirle. Aquí hay una región que aquí le podemos llamar, hermano, el Seol. Hay otros que le dicen infierno, y otros en el Nuevo Testamento le tienen otro nombre. Hades, gracias, hermano, Hades. Esto es lo mismo, Hades, Seol, infierno, es lo mismo, solo con diferente nombre. Creo que el Hades está en griego y el Seol está en hebreo, es la diferencia, y infierno es otra región. Entonces a Cristo Jesús, después de su muerte, lo pusieron en una tumba. Lo pusieron en una tumba
Pero dice la Biblia, la única señal que le voy a dar a este pueblo es la señal de Jonás. 3 noches y 3 días. 3 días y 3 noches. Debajo de la tierra. Y cuando usted va a buscar a Jonás, en la oración que hace Jonás, dice, del Seol clamé y tú me escuchaste. Entonces, ¿para dónde iba Jesús después de su muerte? Hermano, para que el sacrificio de Cristo fuera completo, tenía que ir a las partes más bajas a ser quemado. Porque ese era el precio que teníamos que pagar usted y yo. Entonces Jesús dice, yo voy a cumplir completamente el sacrificio. Hermano, todo lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que hizo Cristo. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Mire qué misericordia tan grande. Mire hasta dónde estuvo dispuesto Cristo a ir por usted y por mí. Y nosotros, es que si está lloviendo no voy a la iglesia. Hermano, no, es que hay mucha calor. A mí no me gusta la calor, entonces por eso no voy a la iglesia. Y Cristo que fue quemado por usted y por mí. Cristo no soportó una calorcita como esta, hermano. Cristo soportó toda la furia del infierno para que usted y yo no fuéramos ahí. Perdóneme, pero mire, si Cristo no hubiera pagado todo, hermano, todo el precio, no hubiera resucitado. Él pagó hasta lo último que nosotros debíamos. Él dijo, la cuenta, el saldo de la humanidad la voy a dejar en 0. Voy a pagar todo lo que la humanidad debe. Entonces usted y yo ahora no debemos nada, gracias al sacrificio perfecto de Cristo. Entonces ese sería el punto número 7, que sacrificios quemados fuera del campamento. Sacrificios quemados fuera del campamento. Hermano, cuántas cosas tenemos que ver. Ahí en Efesios 4:9 usted puede encontrar, dice, ¿cómo es eso que ascendió? Dice Pablo, si no es que había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces, así como los corderitos los sacaban, mire, los sacaban de aquí del atrio, aquí estaban los corderitos, los sacaban del atrio y los iban a quemar lejos del campamento. Fíjese que el campamento no es solo el templo. Fíjese que cuando estudiamos la Biblia, el campamento, hermano, abarcaba una buena parte, como por acá. O sea, había bastante terreno después del templo, había bastante terreno alrededor del templo. Aquí estaban ubicadas las tribus. Usted puede leer que ahí en la Biblia dice que la tribu de Benjamín se colocó en tal lado del templo, la tribu de Judá se colocó en otro lado, y así se fueron colocando alrededor del templo. Pero eso es dentro del campamento. Pero el sacrificio no era ofrecido dentro del campamento. Lo sacaban, hermano, totalmente afuera, y ahí lo quemaban. Entonces, lo que me enseña esto es que Cristo, cuando fue, mire, aquí va a quedar calidad. Aquí le sacaban la sangre al corderito en el atrio. Ahí le sacaban la sangre y solo quedaba la carne. Y entonces entraban con esa sangre. ¿Dónde derramó su sangre Cristo? Aquí en la tierra, en el atrio. Aquí le sacaron la sangre, hermano. Aquí derramó toda su sangre. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Y dónde estaba la cruz del Calvario? A nivel tierra. Lo mismo que hacían con los animalitos, lo vino a cumplir nuestro Cordero. Allá le sacaban la sangre y le ofrecían. Cristo, aquí fue derramada su sangre, aquí a nivel tierra. Pero cuando ya lo pusieron en la tumba, ya no llevaba sangre, solo estaba la carne. Entonces de ahí Él bajó a las partes más bajas a hacer el holocausto, el sacrificio de ser quemado. Si quiere una referencia bíblica, Zacarías capítulo 3, no lo anoté acá, pero yo creo que está ahí, hermano. Vamos a ver si no me traiciona mi memoria, para que usted lleve Biblia. Zacarías capítulo 3. Si alguien tiene una Biblia con que le ponen títulos arriba,
¿Alguien anda una Biblia de esas? ¿Nadie, hermano? Nadie anda Biblia. Solo quiero que ubiquemos el verso. Por ejemplo, le leo el versículo 3 de Zacarías 3, dice: y Josué estaba vestido de ropas sucias y permanecía en pie delante, ¿de dónde? Del fuego. El cual respondió y dijo a los que estaban en su presencia: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: he aquí que te he quitado de encima tu iniquidad y te he hecho vestir de ropas de gala. Vamos a ver el 2 que dice: y dijo el Señor a Satán. Mire quiénes están ahí, hermano. El mero Satanás, el acusador. Dice esta versión: incrépete o confúndate el Señor, oh Satán. Incrépete, repito, el Señor, el cual ha escogido para sí a Jerusalén. Por ventura, vamos a buscar otra versión porque esta versión está un poco... Pero hay un versículo donde dice que es arrebatado, hermano, es como tizón arrebatado. ¿Verso? El 2. Y el ángel del Señor dijo: el Señor te reprenda, Satanás, reprenda que ha escogido a Jerusalén. Ahí está. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Mire, hermano, por si nos queda duda de esa partecita, yo sé que es doctrina y yo sé que hay nuevecitos acá. Yo quisiera que todos vinieran a los discipulados por esto, hermano, porque hay veces que cosas que ya las dije en enseñanzas pasadas y que sirven para agarrar estas otras enseñanzas. Pero ahí lo que está hablando, ¿cómo dice el título, hermano? ¿Cómo dice el título de ese capítulo? Visión del sumo sacerdote Josué. ¿Visión de quién? Del sumo sacerdote Josué. Si alguien tuviera acceso a los diccionarios, vaya, busque esa palabra Josué. ¿Cuál es? ¿Usted ya la ha estudiado? Yeshua. Yeshua en hebreo, pero cuando la pasamos al griego es Jesús. ¿De quién fue la visión que tuvo Zacarías entonces? De Jesús. ¿Y cómo lo vio Zacarías? Como un tizón arrebatado del fuego. Hermano, la Biblia es un libro perfecto y por eso todo lo que decimos acá tiene que estar basado en la palabra del Señor. Si no, venimos a hablar otras cosas, hermano. Pero cuando vemos estas cosas en la Biblia, yo no puedo decir es casualidad eso, hermano. No. Que me digan el título, en la Biblia que tiene el título: esa es la visión que vio Zacarías acerca del sumo sacerdote Josué, que es Yeshua. Y en griego es Jesús. Entonces, la visión que vio este hombre allí fue cuando Jesús fue arrebatado de las llamas, pagando el precio por usted y por mí. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor, hermano? ¿Por qué le vamos a negar al Señor un sacrificio que no llega pero ni así a lo que Él hizo, hermano? Mejor rindámonos a Cristo. Entonces, las referencias de Jesús en la vida de Aarón: fueron habilitados con aceite, los dos fueron jefes de sacerdotes, nada más que Cristo es jefe del sacerdocio eterno, hermano. Ese no tiene fin. Dice después que fue un mediador entre el Señor y el hombre. Tanto Aarón como el Señor Jesús fueron mediadores entre el Señor y el pueblo. Dice que obran con benignidad y se compadece, hermano. Ambos ministraron en el templo, solo que Aarón lo hizo a nivel horizontal, pero Cristo lo hizo en un sentido vertical. Él subió al templo original, hermano. El templo de Moisés y el templo de Salomón solo es una copia de lo que está arriba. Por eso a Moisés le dijeron: haz todo conforme al modelo. Eso es, haz todo conforme al original. No te perdas, Moisés. Todo lo que vistes aquí es lo que vas a hacer ahí en la tierra. Entonces, esta fue la réplica, el que estaba aquí en la tierra. Aarón ministró en la réplica, pero nuestro Señor Jesucristo ministró en el tabernáculo original. El número 6 era purificación por medio de la sangre. Ambos, hermano, iban con sangre en su mano para ofrecer será el Señor por el perdón de los pecados. Solo que Moisés lo hizo con sangre de animalitos, pero Cristo Jesús lo hizo con su propia sangre. Y el último que vimos, los sacrificios eran quemados fuera del campamento. Así como
Moisés o Aarón, perdón, sacaba a los animalitos fuera del campamento, así nuestro Señor Jesús fue llevado fuera del campamento. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar. Espero en Dios, espero en el Señor, hermano, que haya agarrado la enseñanza. Si no, ahí me pregunta que le puedo dar a domicilio. Es broma, hermano, es broma. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, cada vez que miramos estas cosas en tu palabra, nos sentimos satisfechos, nos sentimos, Señor, honrados, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros y nos estás habilitando para nuevas cosas. En el nombre de Jesús, permítanos tomar esta enseñanza para nuestra devoción. No nos interesa tanto, Señor, saber de sacrificios del Antiguo Testamento, solo los agarramos para contar la verdadera aplicación de esos sacrificios, y sabemos que tú lo viniste a cumplir todo, Señor, a cabalidad. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, y que podamos entender cada día mejor estos misterios que hay en tu palabra, estas verdades que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por esta noche, gracias por esta enseñanza. Que tu pueblo haya edificado, que tu pueblo haya bendecido a sus casas. Guárdales, protégeles, que tu mano poderosa vaya ahí con ellos. En el nombre poderoso de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Dios le guarde, Dios le lleve con bien. Nos vemos el viernes, si el Señor lo permite. Gloria a Dios.